preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre huyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Muy buenos días, estamos al aire nuevamente pidiendo pues que el Santo Espíritu de Dios nos dirija en medio de los tiempos, ya que estamos viviendo tiempos difíciles que si nosotros no sabemos el triunfo que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario, pues muy poco podemos defendernos de la adversidad. Y en este tiempo pues que estamos hablando de la sangre, es necesario que usted sepa que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, pero si no sabemos usar algo, eso no tiene un poder como el Señor nos ha enseñado. Y hoy día vamos a ver cómo confrontó Jesucristo tanto a principados, a demonios, a potestades y aún a los religiosos de ese tiempo, hablándoles de que en su sangre había poder y que los que habían derramado la sangre de Jesucristo innecesariamente pues tenían que llevar su condena o su culpa.
Y es así como vamos a ver en este tiempo en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 46. Y vea cómo Jesús comienza a confrontar a la gente religiosa de ese tiempo. Y dice el verso 46. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargas a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Este es el asunto de que los hombres vinieron a atar al hombre en vez de libertar. Jesucristo es la libertad, es la vida, y Jesús a quien confronta a estos intérpretes de la ley que venían a poner carga sobre los hombres. Y realmente cuando nosotros no sabemos el significado de las cosas o de lo que Jesús hizo y del poder que tiene su sangre, pues inventamos cosas como los intérpretes y no damos realmente la validez necesaria a lo que Jesucristo ya hizo en la cruz. Entonces los intérpretes venían a poner carga sobre los hombres, y hoy día eso es lo que está haciendo. Y dice: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Vuestros padres nos mataron a nosotros, dice. Ay de vosotros los que edifican sepulcros, porque cuando usted no trae libertad al ser humano, usted mismo es el que está realmente edificando un sepulcro, o sea, terminando con la vida del ser humano que la dio Cristo. ¿Por qué? Porque realmente ponemos carga en vez de reconocer cuál fue el sacrificio vivo de Jesús. Y dice el verso 21, de modo que sois testigos y consentidores. Vea cómo confronta a Jesús. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis su sepulcro. Aquí confronta a Jesús a los religiosos de ese tiempo diciendo pues que realmente ustedes son consentidores, igual que sus padres. Sus padres mataron y sepultaron a los profetas y ustedes consintieron. Cuando uno no conoce, o es de los que mata o es de los que permite, mataron a vosotros y edificaron los sepulcros. Y dice el 49, ponga mucha atención, dice: porque por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. La iglesia que no tiene el conocimiento ni valora lo que realmente Jesucristo hizo y el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, está persiguiendo. Es la iglesia misma la que persigue. Aquí dice este versículo: la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia? Sabiduría de Dios. También dijo: les enviaré profetas. ¿Qué es lo que Dios ha enviado a los cristianos, a la iglesia? Les enviaré profetas y apóstoles. Esto dijo Jesucristo. Y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Esto es lo que está haciendo la iglesia por el desconocimiento que realmente tenemos de la misma palabra de Dios. Y dice el 50, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas. Dios le da mucho valor a la sangre derramada de su pueblo, de su creación, a sus hijos. Entonces Dios está demandando de esta generación, y en todas las generaciones está reclamando, demandando la sangre de todos los profetas que se derramó desde la fundación del mundo. La sangre perdida de sus profetas y de sus apóstoles, Dios la demanda. ¿Y de quién la demanda? De aquellos que no han creído. Y dice el verso 51, desde la sangre de Abel. Escúcheme bien, Abel era un profeta que había venido a este mundo, pero su mismo hermano lo terminó liquidando. ¿Y qué es lo que hace hoy día el que no conoce realmente las maravillas de Dios, no conoce los decretos que Dios ha dejado, de qué poder tiene la sangre, y que la sangre no debe ser derramada, pero hay veces se la ha derramado por falta de conocimiento? Y dice la palabra de Dios
desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien murió entre el altar y el templo. Y si os digo que será demandada de esta generación. Dios está demandando en estos tiempos la sangre derramada de sus profetas, de sus hijos, de sus enviados, de gente que Dios mismo ha puesto en medio de los tiempos, y que el desconocimiento de la palabra de Dios o la mala aplicación se han cometido errores garrafales y no hemos creído que lo que a veces se ha hecho por ignorancia, Dios no lo va a demandar. Capítulo 22 de Lucas mismo, el verso 14, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles. ¿Con quién andaba Jesús? Con los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Jesús necesitaba tener una relación íntima con su grupo de discipulados, con sus apóstoles. Pero os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hablaba de tener esta fiesta, esta Pascua, porque es la última vez que la voy a comer y no voy a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, esto es repartirlo entre vosotros. Esto es lo que hoy día también se ha dejado de hacer, la Santa Cena, donde realmente damos la relevancia necesaria a esa sangre, porque Jesucristo dijo: porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Es tiempo de repartir esta copa y practicar la Santa Cena, que el enemigo ha estorbado para que lo hagamos de vez en cuando, pero este es algo que debemos de hacerlo a diario, porque cuando nosotros recibimos esa copa, que es la sangre del nuevo pacto, entonces limpiamos nosotros todo lo que realmente no está calificando, porque es la sangre de Cristo la que nos limpia, y eso que practicamos en la Santa Cena nos limpia de toda maldad. Entonces estamos mirando aquí claramente que Dios nos habla de una y de mil maneras. Y dice el verso 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y habiendo tomado la copa, usted sabe que la copa de la Santa Cena representa la sangre de Cristo, y aquí lo vemos: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Y dice la palabra de Dios en el verso 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, porque por vosotros fue derramada. Jesucristo comienza a hablar de su sangre, y de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Si usted no participa de la Santa Cena, usted no participa del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, y ese nuevo pacto no es que con letra, sino que la sangre que por vosotros fue derramada. Es necesario que hoy día nosotros valoricemos lo que la sangre de Cristo puede hacer para limpiarnos a nosotros y darnos la sabiduría necesaria. Por eso es que cuando terminamos de leer ahorita en el libro de Lucas 11:49, que nos dice claramente que Él demanda de esta generación la sangre derramada de sus apóstoles y profetas que mataron, que persiguieron. La sangre tiene un valor, la sangre que usted lleva, aunque la sangre no nos salva, pero cumple un propósito por el cual Dios demanda, y la sangre de Jesucristo es la que nos
hace partícipo de un nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros practicamos la Santa Cena, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, la Biblia nos dice que el que no come de su carne tampoco puede entrar en su reino. Entonces hay cosas que nosotros dejamos de hacer y entramos en ciertas costumbres, más bien de la iglesia, que no ha tenido una revelación correcta. Libro de Hechos, capítulo 20 y verso 28. Veamos lo que la Biblia nos dice en este pequeño versículo. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Mire, la Biblia nos dice a los ministros: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Cuando nosotros somos ministros de Dios, no podemos hacer las cosas a la ligera, sino realmente mirando nosotros por la dirección del Espíritu Santo, que Dios nos ha puesto como obispos, nos ha puesto como ministros para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces la iglesia que llamamos nosotros la iglesia de Jesucristo no la ha ganado ningún hombre. Y en este versículo nos hace ver bien claro a el apóstol diciéndonos aquí: por tanto, mirad por vosotros mismos. Es tiempo de echar un ojo, una revisada a nuestros pasos de cómo hemos estado llevando la obra de Dios. Dice: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Dios está tomando en cuenta en este tiempo a aquellos hombres, a aquellas personas que Dios les ha dado la oportunidad de guiar un rebaño, de tener una iglesia. Dios es el que los ha puesto. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Hay una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros contra el rebaño, contra las personas que realmente Dios nos ha entregado. Dice: con todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Usted sabía que cada cristiano que está al frente de un rebaño debe entender que el que lo debe guiar es el Espíritu Santo, que es el que nos ha puesto por obispo. Él es el que certifica, Él es el que nos hace que los milagros se hagan, porque Dios nos ha puesto por un rebaño como obispo para apacentar la iglesia. El trabajo de un pastor, el trabajo de un maestro, de un obispo, de un profeta, de un evangelista, es puesto y dirigido por el Espíritu Santo, y que nos ha puesto para apacentar la iglesia. Si el Espíritu Santo no nos ha puesto para apacentar la iglesia, entonces estaremos haciendo las obras de la carne. Y cuando nosotros hacemos obras de la carne, no son realmente ni siquiera miradas por Dios. Por eso es que Jesús dijo algún rato en el libro de Mateo 7:7: en aquel tiempo diréis: en tu nombre hicimos tales cosas. Pero si no hemos estado dirigidos por el Espíritu Santo, cualquier cosa que nosotros hagamos no es bien vista dentro del corazón de Dios. Y dice que ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si hoy día nosotros no damos valor a esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, que ahí fue donde Cristo ganó la iglesia, y ningún hombre, ningún ministro puede vanagloriarse de hacer algo o poder hacer algo para acercarnos a Dios. Nosotros la única manera es que creamos que la sangre derramada en la cruz del Calvario tiene un valor grande, que no hay iglesia si no le damos el crédito necesario a que nosotros ganamos a la iglesia con la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo la que realmente nos hace a nosotros válidas toda nuestra predicación. Así que usted debe saber que si usted ha sido ganado como iglesia de Jesucristo, es solamente por la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesucristo la que ganó
la iglesia. Usted debe de aprender hoy día, y si usted no valoriza realmente que la sangre de Cristo es la que ha ganado la iglesia, entonces estamos nosotros bajo dogmas, bajo métodos humanos, bajo teologías humanas, y estamos nosotros realmente haciendo cosas en las cuales Dios no nos ha mandado hacer sobre su iglesia. Algo que tenemos bien claro es que la iglesia existe porque Jesucristo la ganó con su propia sangre. No existe iglesia realmente si nosotros no damos el reconocimiento que la sangre de Jesucristo fue que dio derecho legal aquí en la tierra para que exista una iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, y si nosotros realmente damos el mérito necesario, por eso es su sangre, como dice este canto, por su preciosa sangre. Si nosotros no valorizamos la sangre de Cristo, entonces tampoco solamente creer en Cristo o solamente creer que Él murió, derramó su sangre, no nos da la claridad necesaria de saber que realmente Él fue el que nos ganó. Y cuando nosotros no damos ese crédito necesario, por ende, también nos faltaría la fuerza, nos faltaría algo en esta lucha, en esta batalla diaria que tenemos, sabiendo que nuestra humanidad se debilita, pero cuando nosotros damos el mérito necesario a la sangre del Cordero, a la sangre de Jesucristo que ganó la iglesia, entonces cuando usted realmente se siente débil y usted comienza a aplicar y a creer que la sangre de Cristo tiene un valor para renovar su fuerza, y que usted fue ganado como iglesia, que usted fue ganado como hijo de Dios por la sangre. Entonces aquí vemos cómo se fundó la iglesia, cómo nació la iglesia. Fue Jesucristo que la ganó en la cruz del Calvario. ¿Y cuál fue el precio pagado por la iglesia? La sangre de Cristo. Entonces hoy día nosotros tenemos que dar valor a la sangre de Cristo. A veces nosotros creemos en muchas cosas, doctrinas humanas que nos han enseñado, pero no damos valor a la sangre de Cristo. Entonces hoy día usted está viendo claramente para apacentar la iglesia del Señor, los obispos le está haciendo una exhortación. Le está haciendo una exhortación el apóstol aquí. Por tanto, mirad por vosotros mismos. Es tiempo de revisar nuestra vida y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Todo ministro tenemos que darle cuenta a Dios y saber que la iglesia no es nuestra, saber que nosotros no tenemos ningún poder, sino que hemos sido puestos por el Espíritu Santo para cuidar del rebaño. Y ese rebaño no es nuestro para que nosotros no podamos hacer con cada persona lo que bien nos parezca. Dice, para apacentar la iglesia, los ministros estamos, los obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Grábese esto, la iglesia de Jesucristo, todas las personas tenemos que aprender a tratarla, porque no la hemos ganado nosotros, sino que la ganó Jesucristo, y el precio fue muy alto, su sangre derramada en la cruz. Entonces la iglesia, usted y yo, somos ganados por la sangre y tenemos que dar el valor necesario y agregado que tiene el poder de la sangre. Si Dios dice que está reclamando y está hoy día diciendo que tienen que pagar por la sangre de Abel que fue derramada y de todos sus profetas del Antiguo Testamento, hablando de la sangre del ser humano, cuánto más la sangre de Jesucristo, que tiene un valor que no hay dinero en el mundo para realmente pagar esa sangre que fue derramada por la iglesia. En el libro de Romanos, capítulo 23, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, nos está hablando de que toda la humanidad pecó. Y esto usted y yo debemos resaltarlo. Cuando pecamos y nos fuimos destituidos de la gloria de Dios, cuando Adán pecó. Adán, el primer hombre con responsabilidad de parte de Dios de ser como un obispo, como vimos en el libro de Hechos, él falló.
Él no tuvo en cuenta a Dios, sino que en un momento decidió hacer lo que su mujer había hecho. Ella había comido del fruto prohibido y ella le dio a él y él comió. Al hombre se le había dicho que no coma del árbol y él se dejó llevar por la carne, se dejó llevar por los sentimientos. Y cuando nosotros estamos en la obra de Dios, nuestros sentimientos no tienen que tener ningún derecho legal para nosotros administrar la obra de Dios. Son los sentimientos los que nos traicionan, y eso fue lo que Adán perdió la cabeza cuando su mujer le ofreció el fruto prohibido. Lo comió, pero fue a Adán, quien Dios le tomó en cuenta que él había cometido el error más grande. Y ahí viene este versículo que dice: por cuanto todos pecaron, no hay un ser humano que no haya pecado, porque participamos del pecado de Adán y están destituidos de la gloria de Dios. Entienda que el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Por eso se nos manda la predicación del evangelio, que son las buenas noticias, para que nosotros seamos constituidos. Si fuimos destituidos, hoy día el único que tiene derecho de constituirnos es Jesucristo, que ganó la iglesia por su sangre. Entonces solamente en Cristo Jesús hay una constitución conforme al orden divino, conforme a la guianza del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el verso 24: siendo justificados, mire, si fuimos constituidos pecadores, si fuimos nosotros destituidos, siendo justificados gratuitamente. Hay una justificación gratuitamente para la humanidad por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso es la predicación, que esto no es asunto de sectarismo, no es asunto de religiones, no es asunto de pensamientos y maquinaciones humanas. Este es un asunto de que Dios mismo, el Padre, hizo lo necesario para darle una justificación al ser humano que había caído bajo el pecado. Y el verso 24 dice: siendo justificado gratuitamente. ¿Cuánto vale? Es de gratis la justificación. Si el ser humano no se acerca a Dios gratuitamente, peor fuera sin pagando un precio. El precio ya lo pagó Jesucristo. Por su gracia, sea mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces Dios lo ha puesto a Jesús para que nosotros lo miremos. Él es lo propicio para nosotros por medio de la fe en su sangre. Entonces nosotros tenemos que tener fe en la sangre. Si sabemos que la iglesia fue levantada y comprada y hecha por la sangre de Cristo, y aquí también nos dice a quien Dios puso como propiciación, lo propicio para la iglesia por medio de la fe en su sangre. Usted habrá tenido fe en la sangre de Cristo. Si usted no ha tenido fe en la sangre de Cristo, y aún llamándonos cristianos, es necesario de reconocer que aquí está el poder. Aquí está el poder para vencer en la fe, en la sangre del Señor Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si nosotros no creemos y no sabemos el valor de la sangre de Cristo, no podemos pasar por alto los pecados pasados. Es por eso que habemos muchos cristianos que hemos creído en el nombre de Jesús, y eso es muy bueno, pero también hay poder en la sangre de Jesús. Usted tiene que aprender a creer que la sangre de Cristo fue lo que formó la iglesia, y que la sangre de Cristo es la que nos perdona los pecados pasados. Está muy bien claro. Es bueno creer en el nombre de Jesús, hay poder, pero la sangre de Cristo también tiene poder, y es aquí donde realmente Dios dice que nos ha pasado por alto los pecados pasados. Cuando nosotros realmente creemos que lo propicio para limpiarnos de toda maldad es la sangre de Jesucristo. Y ahora vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 1, verso 3. Dice así: bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es claro. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Escuche, usted ha sido escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el plan de Dios? Que seamos santos, se manchan delante de Él. Eso nos hizo la sangre de Cristo, pero a veces los hombres nos condenan, nos acusan y nos mandan a un lugar que Dios no ha dicho. Y dice el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El plan es que usted y yo seamos hijos de Dios y no solamente creyentes como nos han hecho creer. Hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La única manera de ser aceptos delante de Dios, delante del amado, es por la palabra de su gracia. Y el verso 7, en quien tenemos redención. ¿Por qué tenemos derecho? ¿Por qué somos redimidos? ¿Por qué somos? Pues en quien tenemos redención solo por su sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. Si usted no comienza a nombrar la sangre de Cristo, si usted no comienza a creer que ahí fue en donde usted fue ganado como iglesia, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Entonces la sangre de Cristo cumple un papel tan importante en nuestras vidas y que debemos declararnos con nuestra boca para que esto realmente tenga un efecto positivo en ayuda a nuestra debilidad. Y terminamos en el libro de Apocalipsis capítulo 12 verso 10, dice de la siguiente manera, dice, entonces oí una gran voz, dice el apóstol Juan, en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. Había venido la salvación recién y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. El acusador ha sido lanzado, pero hay que dar los pasos necesarios. Dice, de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador Satanás vive acusando a todo aquel que sabe la Biblia, a todo aquel que ha creído en el nombre de Jesucristo, en todo aquel que se congrega, en todo aquel que ha leído la palabra, en todo aquel que se llama cristiano, tiene un acusador que se llama diablo y Satanás, día y noche. Y nosotros a veces como cristianos pasamos toda la vida siendo acusados, pero nunca contamos la victoria. Pero yo hoy día le voy a decir por qué el cristiano victorioso vive en paz todos los días. Aquí lo está, es la sangre. Y dice el verso 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Si usted no toma poder y valoriza la sangre del Cordero, nunca será un vencedor. Será un creyente, será una persona que cree en Dios, pero no un vencedor. Y ellos le han vencido. Usted es vencedor por la sangre y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Todo cristiano que quiere vencer es por medio de la sangre de Jesucristo aplicada y creída y confesada por nuestra boca. Yo hoy día deseo que de aquí en adelante, en cada momento de su vida, que usted no pueda, si nombra la sangre de Cristo por la cual fue ganada la iglesia, usted ya es un vencedor. Lo bendigo y declaro que usted será vencedor todos los días de la vida aplicando la sangre de Cristo que tiene poder. La sangre de Cristo que nos libertó y nos hace libre de todos los pecados pasados. Y no habrá recuerdo, sino solamente agradecimiento a nuestro Dios porque la sangre tiene poder. La sangre fue ganada, la ganadora de la iglesia de Jesucristo, y usted vence por medio de la sangre. Bendigo su vida y decreto que si usted comienza a aplicar la sangre de Cristo y a buscar qué nomás tiene de poder la sangre y qué habla Dios de la sangre, usted es una persona victoriosa y va a vivir en reposo, en gozo y en paz todo el resto de su vida aquí en la tierra y después en la vida eterna.
Bendiciones. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.